¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jorge Alonso Pardo Carrillo, estudiante del posgrado de Derecho de la Universidad de Michoacán en San Nicolás de Hidalgo. El día de hoy, por primera ocasión, estamos utilizando estos medios de comunicación masiva para difundir nuestras ideas, porque lo creemos un espacio que puede constituirse en forma muy alternativa y libre para su expresión. La idea que queremos compartir es una pequeña propuesta de investigación del debido proceso legal con una comparación del proceso contencioso civil en el estado de Michoacán. Para esto es importante establecer desde dónde se deriva esta idea. El derecho procesal constitucional, sin duda, constituye una ciencia que tiene una resonancia en todo el sistema jurídico. Esta ciencia no ha sido definida del todo, todavía no está delimitada, pero hay consenso entre los especialistas en dos aristas fundamentales que envuelven a la ciencia del derecho procesal constitucional. Una es la protección de la propia Constitución, como resulta obvio, y otra, la de los derechos humanos. Estos dos enfoques son la base de la ciencia del derecho procesal constitucional. Con la reforma al artículo 1 se trae como consecuencia que todos los órganos, todas las autoridades, incluso los particulares, están obligados a respetar los derechos humanos. Este efecto de puerta abierta, de irradiación, evidentemente trae consecuencias a todo el sistema jurídico. Y dentro de esos derechos humanos encontramos el de debido proceso legal, que es el que nos interesa. Para ello es importante establecer, aunque sea las bases mínimas, de qué se entiende por este derecho humano. Así, el derecho humano del debido proceso legal tiene dos enfoques, uno formal y otro material. El primero implica que todo proceso se tiene que ajustar a formas establecidas y que respeten los derechos humanos, como es la posibilidad de ejercitar el derecho de acción y de excepción con la misma fuerza, de tener una etapa de pruebas, de alegatos y una recursiva. Estos, en expresión mínima, es la idea formal. El enfoque material implica que el accionante, quien acude al órgano de justicia, realmente tenga una respuesta de la autoridad, pero en sentido sustancial, es decir, que logre pronunciarse al fondo del asunto, porque de lo contrario es acudir al órgano jurisdiccional o al órgano resolutor y no obtener una respuesta a la pretensión. Esto no solamente hace nugatorio el derecho de acceso a la justicia, sino que también resta credibilidad a todos los justiciables para acudir al órgano jurisdiccional o al órgano resolutor. En esta mística nos interesa analizar el proceso contencioso civil en el estado de Michoacán a la luz de estas dos bases y verificar si su estructura procesal contiene o no instituciones que son trabas para el juzgador de entrar al fondo del asunto. Queremos resaltar tres partes fundamentales. La expositiva, que como ustedes saben, se compone de la pretensión y la reacción, o la acción y excepción. Esta parte es sustancial, porque el juzgador en estos momentos tiene poca dirección en el proceso. Él únicamente puede prevenir para que se restablezcan o se aclaren cuestiones formales de una demanda, por ejemplo, sin ir más allá. Lo preocupante de la cuestión es que desde el momento que se plantea en la demanda hay elementos de la acción que el demandante no está narrando y de entrada el juzgador ya sabe que no se va a poder pronunciar al fondo del asunto
porque no se está estableciendo una litis bien definida, pero no puede exigir o prevenir más allá de un enfoque formal, porque se sigue teniendo la línea de la que la imparcialidad implica una imposibilidad total para suplir ese tipo de, que no son deficiencias propiamente, son suplir esos elementos necesarios para pronunciarse al fondo. Entonces, creemos que el proceso contencioso civil en el estado de Michoacán le da poca dirección al juzgador para integrar la litis. Una de las ideas que queremos aportar, podemos aventurarnos a decir que es un principio de consumación litigiosa, es decir, que queden las bases de la acción y la excepción establecidas en una forma más allá de lo formal. Por lo que respecta a otra parte del proceso civil que es capital, nos referimos al acervo probatorio, a todo el derecho probatorio. Nos interesa poner de manifiesto que todavía existen métodos de valoración tasada que pueden traer como consecuencia una condena con pruebas insuficientes. ¿Por qué? Porque el proceso contencioso o el capítulo de valoración de pruebas así lo exige. Y así incluso puede condenarse a una persona sin mayor prueba más que la confesión ficta, derivada de la falta de contestación de la demanda. Y resulta cuestionable hasta qué punto se está llegando a una verdad material o si se quiere pensar, hasta qué punto se acreditan las afirmaciones. Es decir, esta idea de establecer mecanismos tasados puede traer esa consecuencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que no se llega a una verdad material. Otro elemento o otra etapa que nos interesa revelar de sobremanera es la parte recursiva. La mayoría de los recursos no cumplen su finalidad. ¿Cuál es la finalidad de un recurso? Es entrar al fondo de la resolución redarguida, pero realmente entrar al fondo, revisar nuevamente el razonamiento del inferior para calificar si se ajusta a los parámetros legales o no. Pero ¿qué pasa? Las exigencias en la expresión de agravios son tan elevadas que provocan que el recurrente, bueno, con también su cuestionada en ocasiones falta de capacitación, no logre expresar en forma nítida los conceptos de agravio. Y el superior se ve imposibilitado para poder pronunciarse al fondo de la resolución combatida. En esta idea intentamos proponer mecanismos procesales que faciliten, no que indiquen cómo hacer las cosas al recurrente, sino que le establezcan un poco más de flexibilidad en el sentido de la expresión de agravios. Todo esto gira en torno a una idea: la dirección del proceso. La dirección del proceso es una línea muy delgada. Se tiene que establecer en forma clara porque de lo contrario caeríamos al error de suplir la deficiencia de la queja y estaríamos retrocediendo dentro de la ciencia procesal y no es la finalidad. La finalidad es, en medida de lo posible, ir liberando todas esas trabas procesales que impiden al juzgador pronunciarse al fondo del asunto, ya en primera instancia, ya en segunda instancia. Esta idea, poco a poco, se ha ido marcando a través de criterios de la Corte Interamericana y de los propios órganos jurisdiccionales federales, que, como ya es sabido en gran parte, en un inicio, para la expresión de los conceptos de violación, exigían un rigorismo fatal. Tenía que existir una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión para poder entrar al fondo del asunto. De lo contrario, no se podía entrar a la cuestión en una forma sustancial. Estas ideas se han ido rebasando. ¿Por qué? Porque es más importante el derecho del gobernado a recibir una respuesta efectiva de su pretensión, en pro del propio derecho y la credibilidad de los órganos jurisdiccionales. Entonces, si tenemos que esta idea poco a poco se ha ido flexibilizando, por decirlo de algún modo, en parámetros de nivel constitucional, el nivel local tiene que correr la misma naturaleza,
porque de lo contrario estamos tolerando instituciones que constituyen trabas. Evidentemente, el estudio de este asunto requiere de un análisis muy sigiloso para no dejar de lado un sinfín de instituciones procesales que tienen una justificación muy marcada, como la imparcialidad, el estricto derecho y otras que pudieran tener un poco de conflicto o entrar en zona de tensión con la dirección del proceso. Pero estos son precisamente los retos que implican estos mecanismos modernos y muy justificados de tutela de derechos humanos. Y tenemos que entrar a buscar las alternativas, a ser proactivos. Como naturaleza, todos necesitamos esa necesidad de cambio, y lo que importa aquí es intentar hacerlo de buena fe y de una manera objetiva, que es lo que la ciencia exige. A rasgos generales, esta es la idea que les quiero compartir, y ojalá a futuro pueda indicar en forma más clara los avances de la investigación. De antemano, muchas gracias. Agradecería a ustedes sus opiniones y críticas en un sentido constructivo, y ojalá y nos veamos pronto. Muchas gracias.